Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este ciclo de conferencias entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y Colegio de Bachilleres. El día de hoy tenemos la conferencia denominada Importancia de los recursos naturales en tu estado. Esta importancia que se tiene de estos recursos y el ponente que nos acompañará en esta tarde es el doctor Ernesto Ramos Velázquez. Antes de dar una breve semblanza del doctor, me gustaría presentar a las personas que nos acompañan. De parte de la Universidad Autónoma de Baja California, nos acompaña el geólogo Efraín Pérez. Efraín, muy buenas tardes y bienvenido. Y adelante, Efraín. Pues buenas tardes a todos, gracias. Gracias a ti, Efraín, por acompañarnos. Efraín es parte fundamental en este proceso de las conferencias entre la Universidad Autónoma y agradezco que siempre esté presente por aquí, que nos acompañe y que nos resuelva también por ahí dudas, ¿no? También agradezco la presencia del doctor Ernesto Ramos Velázquez. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. Sí. A continuación, una breve semblanza del doctor Ernesto Ramos Velázquez. Es geólogo egresado del Departamento de Geología de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, estudios de maestría en geofísica aplicada en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada, un doctorado en Ciencias de la Tierra con orientación en Geología Estructural y Tectónica en el Instituto de Geología de la UNAM, distinción como perfil de sable PROPDEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de COSIT, profesor investigador de tiempo completo definitivo titular A en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Desarrolla actividades de docencia, investigación y divulgación en los campos de la geología estructural y tectónica de la península de Baja California, así como su relación con los riesgos geológicos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, adelante. Pues muchísimas gracias de nuevo y es un honor para mí la invitación. Siempre agradezco a Efraín también el contacto que tiene con los colegios de bachilleres que han sido muy receptivos a este tipo de conferencias y nos da mucho gusto poder compartir un poco de lo que hacemos aquí en la universidad para que los estudiantes se enteren más o menos de lo que estamos haciendo y cómo los podemos ayudar también en un momento dado. Entonces, sin mucho preámbulo, me gustaría empezar. Esta plática vamos a platicar un poquito sobre lo que es el tema principal, que es recursos naturales y desarrollo sustentable. Básicamente nos vamos a enfocar en importancia de los recursos naturales en nuestro estado. Y básicamente el objetivo es descubrir la riqueza natural de Baja California Sur y también nos vamos a centrar en algo que es pros y contras de su aprovechamiento. Entonces, son algunas vamos a entrar en algunas temáticas que han en algunos momentos levantado algunas inquietudes en la opinión pública y afortunadamente nosotros hemos estado en algunos de esos detalles por ahí. Entonces, nuestro estado es muy rico en recursos naturales y parte de nuestro trabajo en la universidad es abordarlos y tratar de trabajar con ellos. Voy a entrar un poquito aquí. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Oh, perfecto, gracias. ¿Qué son los recursos naturales? Bien, vamos a entrar en materia aquí. Son todos los bienes que provee la naturaleza y que son utilizados, en este caso, por nosotros, por las personas, ya sea que los consumamos directamente o los podamos utilizar para algún proceso de producción, un proceso a posteriori. Normalmente estos recursos, los recursos naturales, los denominamos también como capital natural. Es lo que ya viene en la naturaleza, es lo que está en la naturaleza, es lo que el ser humano se encuentra sin intervención de nosotros como especie.
Y en este mismo tenor, los recursos naturales se dividen en renovables, no renovables y una nueva categoría que se ha estado acuñando últimamente que se llaman inagotables. Los recursos renovables, como su nombre lo dice, se refieren a todos esos recursos que con los cuidados adecuados podemos explotarlos, podemos eh, beneficiarnos de ellos como humanidad, pero que si los tratamos apropiadamente, se pueden preservar. Aquí estamos hablando de algunos recursos como plantas y animales principalmente. Entonces, en algunos casos, el ser humano ha cometido algunos abusos de la utilización de recursos naturales no renovables y, por ejemplo, bosques o alguna especie de animal en alguna región determinada del planeta y lo hemos podido recuperar. Entonces, por eso se llaman renovables, porque son recursos que ya estaban en nuestro planeta, que los hemos ocupado como especie humana y que los hemos podido recuperar. Desgraciadamente hemos abusado en algunos momentos de ellos. Los no renovables, por otro lado, son los que existen en cantidades determinadas ya. Únicamente existe una cierta cantidad de ellos. Y el problema es que si abusamos de ellos, si los sobreexplotamos, se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, es un ejemplo típico de este tipo de recursos, así como los yacimientos minerales también. Los metales son una parte de lo que son recursos no renovables. No podemos hacer más petróleo ni podemos hacer más metales como especie. No los podemos plantar, no los podemos propagar tampoco. Últimamente se ha estado trabajando mucho con los recursos naturales inagotables. Aquí estamos hablando de recursos naturales que no se agotan, como su nombre lo dice, y no importa cómo los utilicemos. Y generalmente los estamos utilizando en actividades productivas y el ser humano los utiliza para su beneficio. Aquí entra el sol, por ejemplo, como se ve en la ilustración, el sol aquí, y también las mareas, el viento, todos esos recursos entran en la sección de inagotables. Entonces, ahorita vamos a hacer una breve semblanza de cómo nos va en el estado con respecto a estos recursos y cómo los hemos estado explotando. Por ejemplo, recursos renovables, tenemos aquí los recursos pesqueros. Los recursos pesqueros, nuestro estado, al ser un estado que tiene una gran cantidad de costas y costas de todos los tipos, tenemos costas con manglares, costas abiertas, costas protegidas, marismas, tenemos muchos recursos. Entonces, este estado es muy abundante en recursos renovables. Dentro de los recursos renovables, es muy abundante en pesca. Eh, Mucha de esta pesca se hace aprovechamiento a través de barcos, por ejemplo, barcos comerciales, hacen uso de estos recursos, hacen capturas de estos recursos. Puede ser a través de barcos, puede ser a través de pesca más artesanal, incluso. Las artes de pesca que se utilicen no importan mucho, sino simplemente importa que el recurso se está aprovechando por el ser humano, o sea, por nosotros, los habitantes, ya sea que lo consumamos o que lo utilicemos para vender y comerciar y adquirir otros recursos y bienes y servicios también. Entonces, por ahí, este es un ejemplo característico que tenemos. Este es uno de nuestros recursos más abundantes, pero por supuesto necesitamos el cuidado apropiado de estos recursos. Son renovables, pero necesitamos tratarlos con respeto y con cuidado. Por eso existen las vedas, por eso existen las temporadas de capturas. Entonces, todo esto está regulado y pues es un llamamiento que sigamos esta regulación. Eso es en cuanto a los recursos renovables. Este es solo un ejemplo. Los recursos inagotables, como lo habíamos comentado anteriormente, nos estamos refiriendo aquí principalmente a viento, a las mareas, y en este caso vamos a referirnos a una parte
en nuestro estado tiene una particularidad con respecto al resto del país, que se trata de energía geotérmica. Es energía que viene del interior de la Tierra en forma de vapor, como se ve aquí en la imagen. Esta imagen proviene del campo geotérmico de Tres Vírgenes, un poquito al norte de Santa Rosalía, donde tenemos varios pozos que se perforaron para obtener energía geotérmica, y a través de esa energía geotérmica se produce electricidad. Se considera dentro de los recursos inagotables porque son recursos que constantemente se están ocurriendo y están relacionados con la dinámica de nuestro planeta. Entonces, en este caso, a través de Comisión Federal de Electricidad, se están utilizando estos recursos en nuestro estado. Son recursos inagotables y se utilizan para generar electricidad. Como ya lo están considerando, también tenemos otro tipo de recursos. Es el recurso solar. El sol es un recurso que también se ha estado aprovechando a través de estos parques de, que se pueden ver ya mucho más frecuente, afortunadamente, mucho más frecuente a lo largo y ancho de nuestro estado. También hacen uso de un recurso inagotable que es el sol. Y están produciendo energía eléctrica que vienen a alivianar un poco la producción de energía eléctrica que estamos utilizando en nuestras casas comúnmente, en la industria. La usamos en todo, la energía eléctrica, y se está usando en este sentido. Entonces, la energía solar es un pilar fundamental actual, sustituyendo a la energía fósil, como las termoeléctricas que existen aquí en La Paz, como la termoeléctrica de Cerro Priet, de Punta Prieta, y la otra planta que se acaba de hacer. Entonces hay un proceso de sustitución por energías un poco más limpias, que en este caso lo que es más actual es el parque eólico se llama Parque Eólico de Coromuel, que está aquí a la salida de La Paz hacia el norte, que este parque eólico también hace uso de otro recurso inagotable, que en este caso es el viento. Entonces, son aerogeneradores que también generan electricidad y se incorpora al tendido eléctrico de Comisión Federal de Electricidad, y luego llega a nuestras casas y la podemos utilizar. Esto es respecto a los recursos inagotables. Entonces, tenemos energía geotérmica aquí en el estado, energía geotérmica, energía eólica y energía solar. Todavía nos hace falta avanzar un poco más en generación de energía a través de mareas, por ejemplo, y algunos otros sistemas que existen. Pero estos son los tres que, de los recursos inagotables, estos son los que estamos utilizando actualmente. Con respecto a los recursos no renovables, recordemos que son los recursos que ya están en nuestro planeta y que no podemos, una vez que los agotemos, ya no los podemos volver a tener. Este es el mapa de nuestro estado, un mapa del Servicio Geológico Mexicano, en el que podemos empezar a ver nosotros cómo son la distribución de recursos no renovables que tenemos aquí en el estado. Eh, eh, por ejemplo, en el norte tenemos Guerrero Negro produciendo sal, que es una de las salinas más grandes del mundo. Un poco más al norte, en la península de Vizcaíno, hay unos yacimientos que tienen magnesio, fierro, platino también, que no están en explotación actualmente. También en la laguna de San Ignacio hay grandes yacimientos de sal. Yéndonos por la costa del Pacífico, tenemos en la región de Maya Magdalena, tenemos en la zona de Puerto Adolfo López Mateos, yacimientos de fosfatos. Un poco más al sur, en las islas Magdalena y Santa Margarita, tenemos yacimientos también de magnesio, de fierro, de platino. Y una zona muy conocida por todos es la región del Triunfo San Antonio, donde tenemos yacimientos de oro y plata, que son yacimientos que son ya históricamente conocidos. Más al norte tenemos yacimientos de fosfato en la zona de San Juan de la Costa, aquí un poco al norte de La Paz. Más al norte tenemos yacimientos de manganeso en la región de Bahía Concepción.
Y en la zona más al norte, cercano a Santa Rosalía, al norte y al sur de Santa Rosalía, tenemos yacimientos de yeso. Y en Santa Rosalía tenemos el yacimiento de El Boleo, que produce cobre cobalto. Estos son nuestros recursos más importantes. Hay algunos otros, pero estos son los que destacan dentro de esta zona. De los más fuertes actualmente son lo que sería la explotación de sal, la explotación de fosfatos en San Juan de la Costa, y actualmente está repuntando la explotación de cobre cobalto en la región de Santa Rosalía, igual que la de yeso en esta región. Entonces, este es el panorama que tenemos nosotros de los recursos no renovables que tenemos en el estado. Aquí es importante, los recursos no renovables, ¿de dónde vienen? Se relacionan directamente con la geología, con las características geológicas de la región. En este caso, están relacionados con la presencia de características geológicas específicas. Y para conocer y estudiar estos recursos, generalmente hacemos uso de la geología, que es el estudio de la Tierra. En este caso, es lo que hacemos nosotros en nuestro departamento. Y lo que hacemos es estudiar los tipos de rocas que existen en nuestro entorno y específicamente, en algunos casos, estudiamos la presencia de yacimientos minerales, que estos serían nuestros recursos no renovables. Estos recursos no renovables, les comentaba, están muy directamente relacionados con la geología. Y en un vuelo de pájaro así muy general, nuestra península, pues es una península que tiene una geodiversidad muy grande. Está caracterizada al sur de nuestro estado, desde La Paz más o menos hacia el sur. Está caracterizada por la presencia de rocas intrusivas, rocas graníticas, que son rocas que se enfrían en el interior de la Tierra. Son rocas antiguas, rocas del Cretácico, aproximadamente 90, 100 millones de años. Y un poco más al norte, toda esta zona hacia el norte, lo que sería la Sierra de la Giganta, toda esta parte desde el norte desde La Paz hacia el más al norte, son rocas volcánicas, están asociadas al material que sale de los volcanes, pero este se enfría sobre la superficie. Y en la zona, por ejemplo, todo esto que ven aquí en Ciudad Constitución y en Vizcaíno, en colores amarillos, eso se refiere a rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman por la erosión de las rocas anteriores y se depositan en otros sitios. Entonces, depende de las características de estas rocas, nosotros vamos a tener la presencia de yacimientos minerales. Importante aquí, ¿qué es un yacimiento mineral? Un yacimiento mineral de hecho, es una anomalía geológica, un yacimiento mineral. Es una concentración anómalamente alta de minerales o algún elemento en la corteza terrestre. O sea, un yacimiento mineral es un accidente, una anomalía en el planeta. Por eso no existen yacimientos minerales en todos lados, sino solo en algunas regiones que son geológicamente específicas. Miren, un ejemplo sería el oro. El oro es en orden de abundancia en la corteza terrestre, ocupa el lugar número 79, después de un montón de elementos. Eh, en esta tabla, yo hice un pequeño recorte aquí para mostrárselos. La abundancia del oro en la corteza terrestre promedio es de 0.004 partes por millón. O sea, es una abundancia bajísima, es una abundancia muy baja. Y eh, ¿cómo llega a ser explotable? De hecho, en el agua de mar, por ejemplo, ustedes pueden encontrar concentraciones, pero son concentraciones bajísimas de oro, de manera que no forman un yacimiento mineral. Los yacimientos minerales, por ejemplo, en este caso, se forman, esta es una veta, por ejemplo, de una veta que tiene oro en este sitio. Ustedes lo pueden ver por aquí, esta franja amarillenta se concentró en ese sitio debido a características geológicas muy específicas en el tiempo. Entonces, podemos nosotros tener una concentración, cuando encontramos estas concentraciones, decimos que tenemos un yacimiento de oro.
Estas concentraciones nos pueden llevar a que lo podamos ver. Por ejemplo, muchos de los yacimientos minerales del mundo que contienen oro, el oro no se ve. El oro está inmerso en la roca, pero no lo podemos ver. Lo detectamos químicamente, pero no lo vemos. Entonces, eso es un yacimiento mineral, es una anomalía geológica. En este caso es de oro, pero puede ser yacimiento de cualquier otro metal, un yacimiento de fierro, un yacimiento de platino, yacimiento de aluminio o de cualquier otro elemento, es una anomalía en nuestro planeta. El proceso que utilizamos para hacer extracción de un recurso no renovable se llama minería. Es la minería. Entonces, la minería es el proceso de extracción de minerales valiosos o cualquier otro material geológico de la Tierra. Entonces, nosotros aquí podemos extraer de la Tierra, es la extracción de la Tierra de algún mineral que tiene un interés para nosotros. Puede ser oro, puede ser hierro para fabricar varillas de construcción, por ejemplo, cualquier elemento. En ese momento estamos haciendo minería. La minería se divide en metálica. La minería metálica es la minería que se enfoca a extraer metales, como su nombre lo dice, oro, plata, plomo, cobre, aluminio, hierro, cualquier otro elemento metálico. La no metálica se refiere a elementos o compuestos como la sal, el yeso, cualquier otro elemento de este tipo que no son metálicos. Entonces, son dos características que vamos a estar haciendo. Y materiales de construcción también. En el momento en que ustedes van al arroyo y llenan un camión de arena, por ejemplo, están haciendo minería. Esa es una minería de materiales de construcción. Entonces, es muy importante que definamos este término, que todo es minería, solo que el objetivo varía aquí. O sea, el término minería es la extracción de un material geológico de la Tierra. El uso que le vayamos a dar no, es independiente aquí. En todos los casos, involucra extracción de recursos no renovables. Esa es una característica. Y adicionalmente, la minería de elementos metálicos comúnmente adiciona procesos químicos para separar esos metales de la roca en la que están metidos. Entonces, ahí quiero que lo prendamos así con un señalador y lo vamos a abordar un poquito más adelante cuando hablemos de los impactos. Eh, por ejemplo, aquí en la foto van a ver algunos de sus compañeros de la universidad, algunos estudiantes de la universidad haciendo trabajo de campo en una cantera donde se está sacando roca para construcción. O sea, están trabajando con minería de materiales de construcción. La minería, a su vez, el proceso de minado es un proceso, el minado puede ser subterráneo. Esa es la minería que más se conoce, que más se ve en los libros, que más se ve normalmente. Las minas subterráneas constan de túneles, pozos y diferentes obras, pero invariablemente se hace a través de entrar a la roca, de hacer túneles. Y los minerales se localizan a profundidades variables. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando un ejemplo de una mina que está aquí al sur de La Paz, en la zona de San Antonio, que se llama La Testera. Esta es la entrada a la mina. Y minas a cielo abierto, se conocen como minas a cielo abierto, donde estas minas o se llaman también atajo abierto, los minerales se explotan en la superficie del terreno. Son minas mucho más grandes y el impacto visual es muy grande también. Ojo, el impacto de minas subterráneas también puede ser muy grande, solo que no se ve. En el caso de las minas a cielo abierto son más visibles. Entonces, tenemos que tener esas características ahí. Entonces, este es un ejemplo de una mina, una de las minas más grandes del mundo, que está en Nacosari, Sonora. Es una mina de cobre y están aquí en proceso de explotación.
También tenemos minería submarina. Aquí voy a resaltar este de minería submarina porque lo voy a abordar un poquito más adelante cuando hablemos de algunos proyectos que están pendientes de exploración y que están ahorita todavía en la mesa para empezar a trabajar con ellos. La minería submarina es mucho menos frecuente y lo que se hace aquí es se dragan minerales del fondo del mar, de ríos, de lagos o de cualquier cuerpo de agua, pero se hace principalmente en el mar. Entonces, se hacen a través de diferentes sistemas de dragados, se extraen los minerales que están presentes en el fondo del mar. Y esto es lo que se llama minería submarina. Entonces, tenemos estos tres tipos de minería: subterránea, cielo abierto, submarina, y tenemos algunos pero esos no nos vamos a enfocar en este momento. ¿Cómo estamos actualmente en el estado con recursos minerales? Bueno, actualmente los proyectos que tenemos en operación, proyectos mineros de extracción, tenemos el proyecto de exportadora de sal en Guerrero Negro, que es la mina más importante del mundo de extracción de sal. Ojo, aquí es muy interesante. Voy a empezar a hacer voy a remarcar un poquito en cada uno de los yacimientos sobre el uso. El principal uso de la sal no es para comer, no es para conservación de alimentos. Se usa, pero no es el principal. El principal es para la industria del papel, para producir cloro, para blanqueadores, por ejemplo, y para la industria del PVC. Se utilizan muchísimo estos productos, más que para la producción de sal. Pues imagínense cuándo nos comeríamos millones de toneladas de sal que se producen anualmente aquí en Guerrero Negro. Entonces, este es el proyecto más fuerte que existe de sal. En nuestro estado, el siguiente proyecto que actualmente está en operación y está en extracción es el proceso de San Juan de la Costa. San Juan de la Costa se minan fosfatos, se mina una roca que contiene un contenido alto de fosfatos. Es minería subterránea. Esta minería, este fosfato se utiliza para producir ácido fosfórico, que a su vez se utiliza también en la industria del PVC y se utiliza principalmente en la industria de los fertilizantes. Entonces, para México es prioritario la extracción de fosfatos porque se van a utilizar para la industria alimenticia. El siguiente son los yacimientos de Isla San Marcos y Caopas. Caopas no está puesto aquí, pero queda un poquito al norte de Santa Rosalía. Estos son yacimientos de yeso. El yeso que se extrae aquí se utiliza, el yeso es un sulfato de calcio y se utiliza para la construcción. Es el yeso que ustedes pueden ir a la tienda y comprar. Se los van a vender así en polvo o en un costal. Se los van a vender o se los van a vender como tabla roca, que ahorita está muy de uso para construcción. De aquí es de donde se está extrayendo. El otro proyecto que tenemos en operación es Santa Rosalía, con el proyecto Boleo. Aquí se está extrayendo cobre y cobalto. El cobre se utiliza mucho en la industria de la construcción, se utiliza mucho en la industria de automotriz, por ejemplo. En toda la industria se utiliza mucho el cobre. En la industria electrónica se utiliza muchísimo cobre. Y el cobalto también se utiliza para ferroaleaciones y para otro tipo de equipos médicos, por ejemplo, también se utiliza. Entonces, estos son nuestros principales proyectos de los recursos naturales no renovables que tenemos actualmente en el estado. En exploración, la exploración es una etapa previa a la explotación. Entonces, en exploración lo que tenemos son algunas zonas aquí. En esta etapa van a ver algunas personas aquí. Por ejemplo, esta persona está midiendo con equipo de topografía los terrenos, está viendo cómo se va a medir y por dónde se va a trabajar. Son algunas de las labores que normalmente se hacen en conjunto con los geólogos que están aquí abajo, tomando muestras y viendo las rocas, viendo los minerales que contienen las rocas. Esto se hace en la etapa de exploración. En, este es un trabajo meramente de topografía, de geología, y hay muchísimos equipos también. Por ejemplo, se trabajan incluso
gente que hace previsiones económicas, previsiones de todo tipo en esta parte. Actualmente se está en exploración, lo que es mina al boleo está en exploración para ampliarse la mina también. En, en el sur, más al sur, en esta zona, si recuerdan ahorita que hablamos de minería submarina, existe un proyecto que se llama Don Diego, que está en esta parte de aquí. Esto se llama Golfo de Ulloa. Es el Golfo de Ulloa y lo que tenemos ahí son fosfatos. Lo que pasa es que el fondo del mar está enriquecido en fosfatos. Entonces, lo que se está intentando con este proyecto es, a través de dragas, remover el fondo del mar, extraer los fosfatos y regresar los sobrantes al mar. Es un proyecto muy polémico, muy polémico si ustedes recuerdan, esta es la zona de santuario y la zona de migración de ballenas, por ejemplo. Hay una diversidad de fauna marina muy importante. Entonces, se está detenido en este momento por cuestiones ambientales. Lo mismo sucede para todos estos proyectos que están aquí al sur, de estos proyectos destacan el proyecto Cardones y el proyecto Pitaya y algunos otros proyectos un poco más pequeños como Cacachilas y algunos otros proyectos. Todos estos proyectos están asociados principalmente a la minería de oro o de plata. Y también están ahorita, ustedes ya han oído mucho noticias de favor, en contra, están asociados en este caso a una gran polémica que se tiene en ese caso. Pero en este momento la exploración está detenida, o está al mínimo en estos proyectos, o está completamente detenida por cuestiones de presión social y regulaciones ambientales y cosas que no se han cumplido en este caso. Entonces, este es el estado de la situación para la explotación de recursos no renovables y estos son los recursos que posiblemente se podrían explotar a futuro. Muy importante aquí, eh, esto es un resumen de lo que se explota en nuestro estado, principalmente sal. De sal se extraen casi 9 millones de toneladas al año. De yeso se extraen un poquito más de 3 millones de toneladas. De fosfatos, 1,5 millones de toneladas. Y de arena y de grava se extraen también alrededor de 500,000 y 1,5 millones de toneladas se extraen anualmente. Si se fijan, aquí está concentrada la minería no metálica, que es la sal, yeso y fosfato. Está concentrada, está el mismo que la arena y la grava. Los 5 casos es minería. ¿Y cuánto de esto contribuye a la producción nacional? La sal contribuye con casi la mitad. Solo la empresa exportadora de sal produce una sola empresa produce casi la mitad de la sal que produce todo el país. De fosfatos se producen el 33% aproximadamente de lo que se produce en el país. Hay otros estados que también producen fosfatos, pero nuestro estado produce más del 30%. De yeso producimos un poquito más casi el 9% de yeso también. De grava 4,4 y de arena 1,6. ¿Por qué se ponen la grava y la arena aquí? En muchos casos esto no se considera minería, pero realmente recordemos que la minería es la extracción de cualquier recurso no renovable. En este caso puede ser de material de construcción, metálico, no importa. Entonces por eso entra en esta parte de aquí. Ahorita vamos a ver algunos de los efectos que se están teniendo. La minería realmente se han incluido, por ejemplo, la arena y la grava, los materiales dimensionables se han estado agregando mucho porque nuestro estado ha estado creciendo a un ritmo muy acelerado. Entonces, cada que ustedes se extraen, necesitan seguir extrayendo estos materiales para la construcción. Entonces, el ritmo ha sido muy acelerado en la población del estado. Entonces, esto ha
generado una presión muy fuerte sobre los recursos no renovables. Por ejemplo, se han generado canteras para producción de grava. Este es un ejemplo nada más aquí en La Paz, que en la parte trasera del Cerro del Panteón se ha hecho una cantera, una de cerca de 24 canteras que están en esta zona para la extracción de roca. Y esta roca se utiliza para construcción. Se usa, es la piedra que ustedes ven en las cimentaciones o después la ven como grava. También de aquí se extrae. Si se fijan, genera impactos bastante fuertes. En este caso, la extracción de arena también, la extracción de arena se hace en los cauces de los arroyos. Me imagino que ustedes ya lo han visto por aquí, en su vecindad por ahí, lo han visto. La extracción de arena en los cauces de arroyo, este es un caso, un ejemplo del arroyo de San José, se han puesto a producir arena que se utiliza para la construcción. Entonces, todo esto también genera impactos y son recursos no renovables también. Bueno, para atender una de las partes importantes y uno de los objetivos de esta plática, que es ver los impactos, los pros y los contras de la explotación de los recursos naturales. En este caso, los recursos naturales no renovables. Generalmente, la explotación de los recursos naturales no renovables se hace a través de la minería. Entonces, nosotros tenemos aquí que estos impactos pueden ser económicos, pueden ser sociales o pueden ser ambientales también. Dentro de estos efectos hay veces que son positivos o negativos. Y lo importante aquí que estos tres, tanto los económicos, los sociales como los ambientales, están interrelacionados. Todos dependen unos de otros. Ninguno de estos efectos es un efecto por su cuenta propia. Por ejemplo, en esta imagen, ustedes están viendo, la economía es muy importante en el movimiento de materiales, la maquinaria, los equipos, el personal, los salarios, todo eso es parte de la economía. Sociales también, porque eso repercute en la sociedad, precisamente a través de servicios médicos, lugares donde vivir, todo eso impacta. Y ambientales porque refleja un impacto en la zona donde vamos a estar generando esa minería. Miren, por ejemplo, los impactos económicos van a ver ustedes en verde y en rojo. En verde es uno nomás de lo que son los impactos positivos y en rojo los impactos negativos. En este caso, uno de los impactos económicamente fuertes es que hay un incremento y favorable es que hay un incremento de flujo de dinero en la región, especialmente en los sectores. Por ejemplo, hay dinero de salarios, hay dinero de impuestos, hay desde las personas en que se les paga. Esas personas compran bienes, compran servicios, entonces empieza a circular dinero extra en la población. Y generalmente los salarios en la industria minera son bastante altos. Entonces, esto genera un movimiento económico muy importante en la región donde se dé la minería. Pero tiene contrapartes. Por ejemplo, el flujo del dinero es controlado por un mercado internacional. Los precios son muy volubles y son muy inestables. Específicamente los precios de los metales. Miren, esta gráfica que ustedes están viendo aquí es una gráfica de 5 años atrás, de enero de 2019 a ahorita. Esta imagen es de ahorita en la mañana. Este es el precio del oro. Todas estas fluctuaciones que ven aquí, desde el 2019 hay una fluctuación, hay una tendencia a incrementarse y en julio del 2020 llegó un incremento bastante fuerte, alrededor de $62,000 el kilo de oro, y ha tenido fluctuaciones a lo largo de los últimos 3 años. Estas fluctuaciones impactan sobre las comunidades porque algunas empresas cierran porque ya no les conviene, el precio del oro es muy bajo, o el precio del cobre es muy bajo, o el precio de algún elemento que se esté explotando es muy bajo. Entonces, tienden a cerrar. Entonces, el flujo, sí fluye dinero, pero el dinero es muy inestable.
Entonces, esa es una característica. Estos son los precios actuales. Este es el precio de ahorita en la mañana del dólar, perdón, del oro. Más o menos estamos hablando de 1933.20 dólares la onza, o sea, son alrededor de 28 gramos de oro. En el aspecto social, por ejemplo, algo importante aquí es que la población tiene acceso a servicios básicos. Muchas de las minas o de los desarrollos mineros se hacen en lugares muy alejados, donde desgraciadamente el gobierno no ha puesto su atención. Entonces no tienen agua potable, no hay electricidad, no hay servicios médicos, no hay escuelas. Entonces las compañías mineras tienden a llevar estos servicios a la población en beneficio de ellos mismos también y de sus empleados. Entonces, esta es una parte positiva. Pero una parte negativa es que la población se expone a adicciones, por ejemplo. Este es uno solo de los impactos negativos. Alcohol, drogas y también muchas de las ocasiones los accidentes son muy comunes debido al tipo de trabajo que se tiene. Entonces, estos son algunos de la parte negativa. Mire, por ejemplo, esta es una tabla de la población, del crecimiento de la población en el municipio de Comondú, Mulegé y dejé San José del Cabo por aquí, en esta parte de aquí abajo. Eh, Hay una tendencia, en el municipio de Mulegé hay una tendencia a aumentar desde 1990 a el 2020, hay una tendencia a aumentar, a casi duplicarse la población en el caso de Guerrero Negro y hay un incremento significativo en Santa Rosalía. Estos más de 4,000 personas extras que hay en Santa Rosalía, mucho están asociadas con la minería. En el caso de, por ejemplo, esto es Vizcaíno. Vizcaíno pasó de 3,000 a más de 10,000 habitantes, pero eso está muy relacionado con la agricultura también. Muchos de los problemas de la agricultura están muy relacionados también a problemas sociales y económicos, están muy relacionados con la minería. Y el turismo también. San José del Cabo es uno de uno o el lugar con la explosión demográfica más grande de México y a nivel mundial también. En los 90 tenían 14,000, casi 15,000 habitantes y en el 2020 llegaron a 136,000. Es un crecimiento impresionantemente grande. Esto tiene que ver con el boom del turismo. Entonces, todo esto causa pros y contras también. Donde se ha centrado mucho la discusión ahorita de la explotación de los recursos es en los efectos ambientales. Un efecto ambiental positivo es que existe un mayor orden en el cuidado del ambiente. No crean que las compañías mineras van a llegar y van a destruir todo y ¡pum! Se van a ir. No, lo que pasa es que tienen que seguir regulaciones muy, muy fuertes. Entonces, a los que menos les conviene contaminar, romper, destruir, es a las compañías mineras, porque tienen que cumplir con normatividades internacionales. Entonces, tiende a tener un mayor cuidado de las cuestiones ambientales. Pero realmente todos los procesos usados en actividades mineras son riesgosas para el ambiente y sin los cuidados apropiados se convierten en peligrosas. Básicamente, como ustedes ven aquí en la imagen, necesitamos deforestar, necesitamos construir caminos, necesitamos romper la roca, necesitamos transportarla, necesitamos agregarle químicos. Entonces, todo eso genera riesgos para el ambiente. Entonces, ahí es donde entra la balanza. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer? En este mismo momento, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí es la industria minera, está regulada por la Ley Federal de Minas y 27 leyes más en México. ¿A dónde tenemos que ir? Al cumplimiento de todo esto. Para que pueda operar una compañía en México para explotar recursos minerales no renovables, por ejemplo, ya una vez que se hace la empresa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se necesita ir a la Secretaría de Hacienda para pagar impuestos. En la Secretaría de Economía se regula la actividad minera a través de la Dirección General de Minas. Semarnat es la regulación ambiental. El registro agrario es el registro de la tenencia de la tierra. Comisión Nacional del Agua es los derechos del agua. El Instituto del IMSS
es la seguridad social de sus empleados. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la seguridad laboral. Todo esto es defensa legal de los empleados. Y la SEDENA controla, la Secretaría de Defensa Nacional controla los explosivos, por ejemplo. Entonces, si se fijan, están sujetos a regulaciones en todos los ámbitos. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia que se cumpla. Ese es el meollo del asunto, que se cumplan todas estas regulaciones. Si las empresas quieren operar, tienen que cumplir con todas estas regulaciones. Se ha centrado mucho la discusión aquí. ¿Es posible que ya no tengamos explotación de recursos naturales no renovables? Puse como ejemplo un celular, que cada uno de ustedes tiene uno por ahí. Esto es cómo está compuesto un teléfono. El 45% son plásticos. Aquí estamos hablando de petróleo, básicamente, para producción de diferentes plásticos. 10% está formado por cerámica. En algunas partes es cerámica. Necesitamos minar aquí cuarzo para producir esta cerámica. Y felespatos también. Luego, necesitamos 20% está compuesto de cobre. Ese cobre necesitamos sacarlo de algún lado. Entonces, 5% tiene compuestos no metálicos como el litio. Ustedes han oído por allí ya en las noticias, el litio se ha convertido en un mineral estratégico, un elemento estratégico. Eso es porque muchas de las baterías están compuestas por litio. Las mejores baterías son de litio. Eso nos permite tener mejores baterías que duren más y sean más livianas, por ejemplo. Entonces, por ahí va este asunto. Luego, 20% está compuesto de metales como oro y aluminio. Ojo, el oro, lo que se utiliza no para que el teléfono se vea más bonito, ni para que sea una joya. Del oro lo que se utiliza es que es un excelente conductor de la electricidad. Entonces, los teléfonos sobre todo, sobre todo los de gama alta, en los conductores tienen un baño de oro, que eso les permite que la electricidad y los datos de su teléfono se transmitan más rápidamente. Aparte tenemos coltán. Coltán es una mezcla de tantalio y niobio, dos elementos bastante raros. Este es un elemento, son elementos superconductores y eso se utiliza para que su teléfono sea cada vez más rápido. Si ustedes toman un teléfono de una generación anterior, de una generación de hace 10 años y uno actual, van a ver que para empezar es más chico, para empezar es más rápido, tiene más funciones y todo, pero la minería está implícita en cada parte de ese teléfono. Esto es un ejemplo nada más. Por ejemplo, el oro, ¿cómo entra el oro aquí? El oro entra en vehículos, entra en medicina, electrónica, entra como trofeo, como algo junto con la joyería y también entra en la aeronáutica. Entonces, es en estas partes en las que nosotros tenemos que empezar a ver qué se puede hacer con nuestros recursos naturales. ¿Podemos seguirlos explotando? Vamos racionándolos, tenemos que encontrar algún mecanismo que nos permita trabajar con ellos. Para finalizar aquí, muchas de las acciones deben de realizarse por las autoridades. ¿Qué estamos haciendo nosotros como universidad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, nosotros estamos produciendo geólogos dentro de la geología clásica, la geología tradicional y dentro de una nueva carrera que es geología ambiental. Entonces, estamos produciendo profesionistas que van a trabajar con nuestros recursos naturales, sobre todo recursos naturales no renovables, y vamos a tratar de llegar a ese acuerdo que se debe. Y esa es una de las características. Para finalizar aquí, lo que vamos a producir son estudiantes que a través de trabajo de campo, a través de diferentes acciones, los estamos preparando para trabajar con herramientas que nos permitan hacer una mejor evaluación de los recursos naturales que tenemos y explotarlos de la mejor manera posible. Si es necesario explotarlos,
Si no, los podemos obviar también. Entonces, por ahí, ese es el pequeño mensaje que les traigo por el día de hoy y muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier pregunta, adelante. Pues muchísimas gracias al doctor Ernesto. Muy interesante el tema. La verdad que datos muy actuales y datos que están como para crear conciencia. Datos que nos queda pues prácticamente para poder valorar lo que tenemos, valorar lo que se hace para la extracción de estos materiales Ujú, y cómo son utilizados a diario, ¿no? Y en grandes ujú. cantidades y desconocemos eso, ¿no? Desconocemos cómo, pues prácticamente, de dónde salen, su origen y demás. Entonces, muchas gracias al doctor Ernesto. En este momento se abre el chat, jóvenes, para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer. Les recuerdo que esta conferencia está siendo grabada y la van a poder consultar por ahí en la página oficial de Colegio de Bachilleres. Si alguien desea participar a través de las reacciones, ustedes pueden levantar la mano y con todo gusto le mandamos una señal para que ustedes puedan activar el micrófono. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Están procesando la información, doctor, todavía? Sí, yo sé que es mucha información para poco tiempo. Ujú. Sí, sí, la verdad que sí. Por aquí tenemos, a ver, en el chat, muchas gracias por la reunión, dice García Hidalgo Ángel. Gracias. Y por aquí tenemos una pregunta que me hacen llegar de manera privada, doctor. Muy bien. Y dice acerca de padrones amarillos. Bueno, ya comentó algo Sí. por ahí, pero dice que si está a favor o en contra. Ay, es una pregunta, pues, interesante. Pues se la hago saber, doctor, tal Sí, cual los jóvenes me la preguntan, ¿no? sí. Sí, no, no es no es muy buena pregunta y no es cuestión de estar a favor o en contra, no es estar, sino a lo que estoy es a favor de que se cumplan con todas las regulaciones. Es como con todos los negocios, pero se deben de cumplir las regulaciones. Si la empresa no cumple con las regulaciones, pues ni modo. Entonces, hasta el momento no ha cumplido. Entonces, por eso no se le ha autorizado. Entonces, por ahí, de hecho, por eso quise mostrarles esa rueda de cuántos pasos tiene que hacer una empresa y hay muchas regulaciones. Entonces, ahí es donde las empresas tienen que cumplir. Así es, doctor, así es. Y qué interesante esto que nos comenta, ¿no? Porque Sí, realmente todas esas regulaciones son el cuidado que en un futuro pues se va sí, a tener, porque, bueno, le platico, ¿no, doctor? sí. Yo soy de San Antonio, doctor. Ah, perfecto. Yo soy de padres que se dedicaron prácticamente a la minería, los abuelos a la Ujú. minería, pero la minería a baja escala, ¿no? Esa Ajá. minería que se realizaba en los pueblos, que iba de tradición en tradición y efectivamente, el uso de los materiales para la extracción de ellos es impresionante. Utilizan sosa cáustica, utilizan Sí. cianuro. Ujú, Entonces, el manejo de esas sustancias debe de ser, la verdad que debe de ser muy preciso ujú. porque pues son venenosos, ¿no? Son venenosos y altamente contaminantes para el medio ambiente, ¿no? Sí, de hecho, se debe de tener una certificación para poder manejar. Incluso también se utilizan explosivos. Entonces, los explosivos también necesitan, por eso los regula la Secretaría de la Defensa Nacional, porque no cualquiera los puede manejar. Entonces, en el caso de los reactivos químicos para la industria de extracción de oro, principalmente el cianuro, se utiliza mercurio también para amalgamación y algunos otros reactivos son de uso muy delicado y eso ha llevado a problemáticas fuertes
Entonces, por eso se tiene que ser muy enfático en el cuidado del ambiente en estos lugares. Así es, doctor. Y fíjese, otra de las sustancias que recuerdo, ¿no? Porque pues me tocó estar en el proceso de Ujú, extracción de oro y plata, pero en ese proceso rústico, ¿no? Donde se ujú, funden los minerales en el crisol, donde se le sí, mete la temperatura, donde se le pone el bora para que se pueda juntar el mineral. Y luego la separación de ese mineral, ¿no? La separación del oro y la plata. Qué ajá, interesante, porque la sustancia que utilizan en este caso es ácido nítrico. sí, El ácido nítrico hace que la plata quede en la parte de arriba y el oro con metal más pesado pues quede abajo, ¿no? Y van filtrando todo eso. Es interesante cómo en aquellos entonces pues no existía ninguna medida de precaución para el manejo de estos recursos, pues, sí, de estas sustancias, perdón. sí, actualmente ya está, de hecho, la venta de estos productos no es nada fácil. Solo se pueden comprar por personas que ya han tomado cursos de certificación de que los pueden manejar apropiadamente y de que tienen las instalaciones apropiadas para hacer esto. Entonces, las compañías mineras grandes, ojo, no en todos los casos cumplen. Entonces, por ahí es donde es un caso, es Cardones es un caso así. No ha cumplido todavía con esas regulaciones, entonces su autorización quedó pendiente. Wow. Pues vale mucho la pena que cumplan con Sí. todas estas regularizaciones Por porque eso, es por eso lo de los organismos que controlan esto, Semarnat en este caso, ha sido muy, muy detallista en esto. Ujú. así es, doctor. Bueno, doctor, pues nos llegan aquí varias consultas. Ahorita ya se están Sí, animando los jóvenes. perfecto. Leslie, del quinto A, nos pregunta, ¿qué pasaría en caso de que algún recurso no renovable se llegara a acotar? Por ejemplo, el petróleo o algún material similar. Eh, Ahorita, por ejemplo, se ha estado trabajando mucho en el caso del petróleo, México, por ejemplo, tiene algunos campos petroleros ya agotados también. Y han empezado a migrar a otras cosas. Pero en el caso del petróleo, ahorita, por eso se han estado empezando a utilizar energías alternativas. Se está empezando a utilizar energía eólica para que ya no, por ejemplo, la energía, lo que hablábamos de la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica ya no depende exclusivamente de las plantas que queman petróleo o queman gas o queman carbón, sino que ahorita una parte nada más está ahí, la otra parte viene, por ejemplo, aquí en el estado, viene de la geotérmica de las vírgenes. La geotérmica de las vírgenes alimenta la parte norte del estado y la parte sur del estado, y ahorita todo va de la mano con el crecimiento de la población. Si notaron, el crecimiento de San José del Cabo es un crecimiento impresionantemente grande de los noventas ahora. Ese crecimiento, imagínense la cantidad de aparatos eléctricos que están conectados. Entonces, por eso se necesita ir a las energías renovables ahorita. Entonces, por ahí va ahorita la tecnología. Así es, doctor. Precisamente me llega otra pregunta anónima. Ajá. Me dice, la extracción de arena del arroyo de San José, ¿cómo afecta al estero? Es una muy buena pregunta también. El, lo que pasa es que los arroyos tienen un balance. Cuando llueve, el arroyo acarrea agua y viene arena también. Entonces, esa arena va a dar a la parte de la desembocadura de lo que sería el estero. Pero si nosotros le quitamos esa arena antes, no sé si han visto que se hacen unos hoyos enormes. Entonces, esa arena se va a quedar atrapada en la parte de arriba y no va a llegar a la boca del estero. Y en algunas ocasiones esa arena se necesita en el estero para que el ecosistema fluya naturalmente, porque eso ha estado ocurriendo de cientos desde millones de años ha estado ocurriendo eso. Entonces, en el momento que lo cortemos, vamos a generar problemas ecológicos. En este caso, el estero tendría problemas ecológicos. Básicamente, posiblemente las plantas ya no se alimentarían bien y se irían algunas cuestiones de ese tipo.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Y tenemos una pregunta más aquí del quinto A de Daniela, Ujú. muchas gracias. Dice, buenas tardes, mi duda es, ¿cuál cree usted que podría ser alguna forma de cuidar nuestros recursos, ya que el ejemplo de la minería es un recurso natural no renovable? Es también, como todas, es una excelente pregunta. Eh, yo, mi opinión va más hacia el lado de que tenemos que parar un poco el consumismo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así rapidito. Acaba de salir el iPhone 15 y el que tenía el iPhone 14 ya quiere el 15, pero la diferencia es muy poca. Realmente, por qué Apple está produciendo un teléfono igual cada año, cada año, cada año? Y era lo que les decía, la diferencia es muy grande en recursos de un teléfono a otro. Entonces se demanda mucho. Y todo es por modas. Entonces, por ahí va el asunto. O sea, separarnos un poco del consumismo y empezar a irnos un poco más hacia el reciclaje también. O sea, por ejemplo, en el caso de los metales, por ejemplo, si ustedes han visto todos los metales hay muchas chatarreras ahorita. Esas chatarreras, todo lo que van a ver en las plantas de reciclaje de chatarra, eso no se va de aquí, se va a Mexicali. En Mexicali hacen varillas y alambrón y y no lo regresan y con eso construimos. Se está reciclando. En vez de abrir una mina para producir hierro y hacer varillas, reciclamos los carros, reciclamos todo lo que está por ahí a mano y lo convertimos en varillas y con eso construimos. Entonces, en vez de abrir una mina nueva, estamos reciclando. Entonces, por ahí es donde yo creo que vamos a poder trabajar un poco mejor. Así es, doctor. Ujú. Vamos a una pregunta más para respetar el tiempo que se acordó en esta conferencia y es una pregunta enfocada a una zona de San José del Cabo, doctor. Dice, ¿Sí? ¿las viviendas en el vado de Santa Rosa afectan ecológicamente a nuestra ciudad? De hecho, sí, porque todas las construcciones, desde que el ser humano se instala en un sitio, empieza a impactar. El primer impacto es que empiezan a deforestar. El segundo impacto es que al momento de que si se construye en el cauce del arroyo, por ejemplo, las casas constituyen un obstáculo para el paso del agua y la arena y los nutrientes que se ocupan en otro lugar. Entonces empiezan a generar un desbalance ecológico. Es similar a lo que comentábamos con la arena. Se convierten en trampas para esa arena y esa arena el ecosistema la necesita en otro sitio. Y no nada más es arena, no, es que no nada más viene arena, vienen nutrientes también ahí. Entonces eso se detiene y afecta a otros sitios, sobre todo la vegetación, y una vez que se afecta la vegetación, se afectan los animales también. Así Ujú. es, doctor. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, quisiera levantar la mano. ¿No? Pues no me resta más que agradecer, doctor, esta excelente ponencia de lo que vienen siendo el cuidado de los recursos aquí en nuestro estado. Un interesante tema que siempre va a dar de qué Sí. hablar, siempre va a haber tela de dónde cortar con estos temas, ¿no? Porque Ajá. son temas que todavía están presentes y que hay mucha gente a favor y mucha gente en Ujú. contra. Entonces, muy, muy interesante. De verdad lo felicito. Muy buena manera de Gracias. abordar los temas. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y pues un saludo a los chavos también. Muchas gracias, doctor. También agradezco a Efraín. Efraín. Efraín, muchas gracias, Efraín, por estar presente. ¿Algún comentario, algo que quieras comentar, Efraín? Pues sí, a los jóvenes que estén al pendiente de la convocatoria, creo que sale en marzo por ahí para nuevo ingreso, a los que les guste, les interesa esta carrera, ¿no? La carrera de geólogo y también está la carrera de geólogo ambiental, que está muy relacionada con el turismo, ¿no? Porque parte de la geología también abarca lo que es patrimonio geológico, las áreas naturales protegidas y hay una nueva tendencia, ¿no? Que es el geoturismo y está muy relacionado con la carrera de geología, que también les puede interesar mucho. Entonces aquí los esperamos y estén al pendiente de la convocatoria. Por eso le vamos a hacer llegar cuando salga. Y gracias. Gracias al doctor Ernesto también.
No, muchas gracias a ti, Efraín, por acompañarnos, siempre en estas conferencias, ¿no? Pues jóvenes del plantel 02 de San José del Cabo, muchas gracias de verdad por su asistencia. Tenemos una asistencia de 82 alumnos con muy buenas preguntas que realizaron aquí para todos y de manera personal. Le doy las gracias también a la maestra Zuleika por haber sido parte de la gestión en esta conferencia dentro del ciclo de conferencias del semestre 2023B entre Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.